Muy buenas tardes, estudiantes del profesorado en formación media diversificada. El primer módulo que nos interesa o que nos ocupa en esta tarde es la organización docente del plantel, el cual lo hemos organizado para ser desarrollado en 3 semanas. Como el módulo no es tan sencillo porque es un poco técnico, he dividido este módulo en 2 partes. La primera sesión la vamos a trabajar con 11 diapositivas, las cuales consideramos importante explicarle a ustedes de qué se trata esto de la organización docente del plantel. Tenemos el instructivo que ofrece el Ministerio de Educación, tomando en consideración la modalidad del plantel, si es académica, si es profesional y técnica, etcétera, etcétera. Pero igual vale para todas las modalidades educativas que ofrece la educación básica general y la media, ya sea diversificada o no. El objetivo del instructivo es establecer los criterios que deben ser aplicados en la elaboración de las organizaciones escolares para todos los centros oficiales y aquellos particulares que reciben subsidios del Ministerio de Educación. Todos deben valerse a ceñirse por este instructivo, que es importante que ustedes sepan algunos detalles de la labor que realizan los directores y su equipo en los centros educativos. Tiene su fundamento legal en todas estas normativas que tenemos aquí. El principal, que es la Ley 47 de 1946, reformada por la Ley 50 de noviembre de 2002. Aparte de eso, también tenemos el decreto 100, que norma las funciones de cada persona que labora en el Ministerio de Educación, el decreto 69, el decreto 121, el 203, el 259 y el decreto 257, que es muy famoso porque en este decreto 257, se le atribuye funciones a docentes como directores en tanto salga a concurso regular. Las consideraciones generales. Existen 2 tipos de organizaciones escolares. La primera es la organización actualizada y la segunda la organización probable. Su palabra indica actualizada. ¿Qué es lo que recibe el director al iniciar un año escolar? ¿Cuántos docentes retornaron de sus vacaciones? ¿Cuántos grupos se conformaron? Esa es la organización actualizada que por lo general el director con su equipo de trabajo desde el primer día de clase que retornan los docentes, o sea, desde la semana de organización, en este caso vamos a decir febrero, ya empieza el director a organizar su centro escolar de una manera actualizada. Más adelante veremos en qué consiste la organización probable. Aquí hay un formato de la organización actualizada de un centro. Aquí dice, en esta organización, el centro educativo refleja a los docentes que realmente están laborando en el plantel, al frente de un grupo, al iniciar el año escolar. Por ejemplo, en este cuadro se debe poner el número de cantidad de docentes, el nombre del docente, sus generales, la posición, la categoría, la asignatura que imparte, los grupos que atiende y la cantidad de horas que se dedica el docente semanalmente. Como ustedes verán, aquí se va agregando, se va poniendo dentro de este cuadro las asignaturas así como aparecen en el plan de estudio. No podemos poner inglés antes que matemática, inglés antes que otra asignatura, sino en la categoría que le corresponde y detrás de qué otra asignatura. La organización probable, es la organización que el director aspira a tener para el siguiente año. Por lo general, en los meses de julio, agosto, se empieza a trabajar esta organización probable. Aquí se detallan las necesidades del recurso humano adicional por el incremento de matrícula en la vigencia escolar correspondiente. Por ejemplo,
Aquí aparecen cuántos docentes se requieren después de haber cotejado los docentes actuales, cuánto el centro va a requerir para el siguiente año, y esto es, por supuesto, tomando en consideración la matrícula, que es la que aumenta. Si no hay aumento de matrícula, no puede haber aumento de docentes. La organización probable, aquí se detalla, describen los mismos datos que la organización actual. Sin embargo, es necesario resaltar que para elaborar y analizar la organización probable se debe considerar los siguientes aspectos: la estadística o matrícula escolar por grupo de estudiantes, los criterios establecidos por la Dirección General de la Educación, que son el instructivo que le acabo de mencionar, las áreas curriculares, qué área pertenece mi centro educativo, y el plan de estudio vigente en el centro escolar. Sin el plan de estudio nosotros no podemos hacer ningún tipo de organización, porque no podemos inventar 5 horas en español cuando en realidad el plan de estudio dice 6. O porque a un profesor le falta 1 hora y está dando matemática, le vamos a poner 8 cuando el plan de estudio dice 6. Esas son las normativas que hay que guiarse para poder hacer una buena organización, ya sea actualizada o probable. Dentro de esos otros criterios tenemos, y estamos hablando del plan de estudio. Hay que considerar el plan de estudio debidamente autorizado por el Ministerio de Educación. No se puede alterar. Ningún director, ningún equipo docente tiene la facultad de alterar el plan de estudio. Si el plan de estudio determina una cantidad de horas X en cualquiera de las disciplinas, esa es la que debe imperar. Al preparar la organización escolar para los niveles de primaria y media, debe seguirse estrictamente el plan de estudio vigente en el colegio, el orden y la denominación de las asignaturas. En los centros educativos donde se desarrollan varios planes de estudio, en este caso, por ejemplo, bachiller en ciencia, bachiller en comercio, en letras, lo que sea, se debe señalar esas modalidades impartidas y deben ser aprobadas por el Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Currículum, para el centro educativo. Si el centro educativo está impartiendo una modalidad que no ha sido aprobada por el Ministerio de Educación, habría que determinar que está en proceso de aprobación del plan de estudio, pero sí se tiene que especificar. Dentro de los otros criterios tenemos la carga horaria, que constituye el tiempo o dedicación semanal que un docente va a tener a cargo de los diferentes grupos en esa institución. Y esta debe ajustarse a lo siguiente: mínimo 24 horas, máximo 30 horas. Claro está que se exceptúan de esto los coordinadores, que tendrán de 10 a 15 horas. Y estas no se incluyen otras horas. Si el coordinador es de español y tiene como 10 docentes que está coordinando, va a tener sus 10 horas semanales porque tiene mucho trabajo que hacer. En cuanto a los alumnos reprobados, todos los centros educativos tienen que asegurarle un cupo a sus estudiantes, sean estos que hayan aprobado o no. Deben matricular a los estudiantes. No es posible que un director diga, bueno, yo no voy a aceptar más a ese estudiante porque él reprobó 4 asignaturas. No, hay que garantizarle los cupos a esos estudiantes. En la presentación de cátedra, en la organización probable, debe ser conocida por los docentes con el propósito de realizar los ajustes y modificaciones antes de remitirla a la dirección regional. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes deben saber qué grupo les corresponde, cuántas horas van a tener el próximo año, con qué niveles van a trabajar. Se recomienda que los departamentos conformen las cátedras, es decir, el coordinador de departamento se reúne con sus docentes y señala, entran en un diálogo armonioso allí, y es posible que un docente le diga a su coordinador, mire, este año yo trabajé con séptimo grado, yo quiero trabajar con noveno, o mire, este año trabajé con décimo grado, me gustaría trabajar con el duodécimo grado, los graduandos. Eso es un debate que se lleva
con los coordinadores de departamento y, por supuesto, con el aval del director. La presentación de la cátedra. La cátedra regular debe ajustarse a la carga horaria de 24 horas, como lo señalamos, o 30 horas en todo caso. De ahí no puede pasar. Por mucho que el docente diga, mire, yo tengo suficiente tiempo, yo puedo atender 36 horas, no, tiene que ser en el rango de 24 para ser profesor regular a 30. La cátedra de horas de trabajo de un coordinador de 10 a 15. Y esto lo determina la cantidad de docentes que hay por departamento, por disciplina. Los que coordinan más de 10 profesores, se le asignará el mínimo. Si usted tiene más de 10 profesores en su departamento, más de 10 profesores de matemática, por ejemplo, entonces el coordinador de matemática le va a corresponder 10 horas de clase, adicional a las horas de coordinación. Para designar a un profesor de enlace, que no es lo mismo que el coordinador, se requiere hasta un máximo de 4 profesores de la misma asignatura afines. Debe ser permanente y contar con 5 años de experiencia como mínimo. Estos docentes tendrán una carga horaria de 24 horas como mínimo. ¿Por qué difiere un coordinador de un profesor de enlace? Difiere en la cantidad de docentes que tienen en el departamento. Lo de enlace de 4 docentes, coordinadores de más de 10 profesores. No sé si ahí vamos claro. La cátedra de educación física debe presentarse con grupos mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesor debe atender no solamente varones, sino también debe atender varones y niñas. Ahora, esto es un poco relativo porque hay centros educativos que hay más de 2 profesores de educación física y lo que se hace es, por ejemplo, este año usted trabaja con las damas, el otro año usted trabaja con los varones. Todo depende de la política interna que quieran. Pero aquí se habla de que deben ser mixtos. Deben ser mixtos. ¿Qué sucede? Porque yo señalo de que a veces sí se puede. Hay docentes que tienen más actividad, más experiencia trabajando con varones. Desarrollan mayores actividades con los varones y hay docentes que trabajan y desarrollan mayores actividades con las niñas. Imagínense ustedes que tengan una profesora de educación física y un profesor de educación física. Por lo general, las profesoras quieren trabajar con las niñas o las damas y los varones trabajarían. Eso todo depende del diálogo que pueda haber dentro de un centro educativo, que el director se reúna con ellos y para conocer sus impresiones con respecto a lo que serían las recomendaciones. La proyección de la matrícula, que es importante. La proyección de la matrícula va acorde con la capacidad del colegio. Esto es fundamental. Usted no puede decir que va a tener 15 grupos de clase andando cuando solamente tiene 12 aulas de clase. No debe ser. No es lo ideal. La capacidad del colegio determina la organización por grupo. Los centros educativos elaborarán su organización escolar de acuerdo al censo escolar para formar grupos cónsonos con la realidad de la infraestructura y equipo. Cantidad de aulas regulares, laboratorios, talleres, salones especiales disponibles en el edificio. La siguiente aspecto que hay que tomar en consideración al proyectar la matrícula son los niveles educativos. Primer nivel de enseñanza, si estamos trabajando en una escuela que es completa de K a 12º grado, tendría que tomar en consideración entonces educación preescolar, educación primaria, premedia y luego la media. Es importante, yo sé que estamos en un curso donde a ustedes solamente les interesa la educación premedia y la media, pero sí estos conocimientos no afectan para nada. La matrícula será de 25 a 30 cuando se refiere a preescolar, por grupo, aunque lo hemos visto más reducido. La educación primaria, la matrícula será de 25 a 30 en los grados de primero y segundo y máximo de 35 estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto. En casos excepcionales y con plena justificación a la dirección regional, la matrícula por maestro podría ser disminuida hasta 25 alumnos. La experiencia ha demostrado
que esta cantidad casi nunca es así, por lo general siempre es más, porque hay muchos estudiantes en estos niveles educativos. Continuamos. En cuanto a educación primaria, el maestro especial laborará con un horario entre 24 a 30 horas semanales de tercero a sexto grado. Es importante señalar que el maestro especial atenderá a los grupos a partir del tercer grado. No debe haber maestro especial en primero y segundo, a menos que estamos hablando de disciplinas específicas como inglés, informática. Esa ya sí se tendría que atender los docentes especiales. Es importante que el maestro de inglés sepa que debe atender desde preescolar hasta sexto grado. En el centro educativo, bajo el número de grupos, el docente de asignatura especial completará sus horas en otra escuela. Cuando hay un bajo número de grupos, sí se debe completar su hora en otras escuelas. Se convierte inmediatamente en un docente puente. Sin embargo, ese docente debe aparecer en la organización escolar de la escuela donde tiene cierta hora y en la otra escuela. Es decir, en ambas organizaciones debe estar el nombre de ese docente. En la proyección de matrícula de la premedia y media académica. Séptimo, octavo y noveno, las asignaturas de historia, 2 horas, geografía 2 horas y cívica 1 hora. Eso según la ley 42 de agosto del 2002. No se fusionan, son separadas. No se debe decir ciencias sociales, sino geografía, historia y cívica. Las asignaturas de tecnologías deben ser distribuidas según las necesidades y condiciones del centro educativo. Es decir, si una escuela cuenta con talleres para dar alguna actividad tecnológica, debería entonces asignarle esa hora de esa modalidad a los estudiantes. Debe tomarse en consideración los laboratorios, los equipos existentes, las condiciones de ese equipo y los números de estudiantes y docentes. El mayor número de alumnos a cargo de un educador podrá ser de hasta 40 y un mínimo de 30. Ese es lo ideal. Pero en la realidad, en algunos centros, más bien urbanos, encontramos una concentración grandísima de estudiantes que sobrepasa los 40 y el mínimo de 30. Sin embargo, otra situación ocurre en algunos centros en donde la matrícula no es tal y un docente tiene mucho menos estudiantes por grupo. En cuanto a la media profesional y técnica, la cantidad de estudiantes por grupo de taller o laboratorio no deben ser mayores de 25 ni menores de 15. Y estos grupos deben fusionarse para las asignaturas académicas. Esto es una tarea técnica bastante compleja para los centros de profesional y técnica. Sin embargo, el director debe saber qué es lo que le permite la normativa hacer en estos casos. Igual, a veces encontramos 12 estudiantes en los talleres como máximo. La educación de jóvenes y adultos, que aunque no está dentro de lo que a ustedes les atañe, sí es importante que ustedes entiendan que en estos centros educativos se maneja el sistema bimestral. Allí se maneja el sistema bimestral, cómo se trabaja como el sistema laboral. Cada grupo estará formado por lo menos 40 a 50 participantes, dada la deserción que se presenta en las jornadas diurnas durante el año escolar. Es lamentable, pero muchos estudiantes cuando tienen dificultades en las jornadas diurnas se van para la nocturna. Pero hay un requisito para ello, deben tener por lo menos mayor de 15 años para poder pasarse a la educación de jóvenes y adultos. Ahora, muchos centros acogen estudiantes mucho menor que eso y no debe ser. En el caso de los centros educativos que manejan el sistema trimestral, presencial o semipresencial, deben presentar en la organización 50 participantes por grupo. Y luego se forman internamente 2 subgrupos de 25 participantes cada uno y pueden manejar los bloques de asignaturas. Se manejan por bloques de asignaturas.
Dentro de las indicaciones generales, las cátedras se enumerarán en orden secuencial, así como aparece en el plan de estudio, lo que le dije al principio. Igual manera, si la institución, el centro educativo, tiene jornada matutina y tiene jornada vespertina, debe haber una secuencia en la numeración de la cantidad de docentes. Por ejemplo, si la jornada matutina finaliza en la cátedra número 53, la primera cátedra de la sección vespertina se iniciará con el número 54. En la organización debe anotarse el nombre completo del docente, su número de cédula, la general en cuanto a su posición según su planilla, la categoría y condición del nombramiento, por ejemplo, si es D2, si es D3, M1, N2. D2 o D3 se refiere a que el docente de alguna manera solamente está presentando su licenciatura, no ha terminado de dar su profesorado en educación media. La otra nomenclatura que hay que conocer es P para permanente, PFA para temporal hasta finalizar el año, PP, ya sea periodo probatorio por 1 o por 2, SPL sin providencia legal, interino o POP por ocupar otra posición. Esas son nomenclaturas que los directores manejan para poner la condición de cada uno de los docentes que laboran en el centro. A veces nos encontramos que casi todos los docentes son permanentes, ninguno es interino y ninguno está ocupando otra posición fuera del rango. Por ejemplo, el de ocupar el POP, cuando un docente permanente, por alguna razón, y por lo general siempre es político, se traslada a otra institución que no es educativa, para decirle, dar un ejemplo, lo nombraron como director del INADE. Entonces, dentro de la organización, todos los años va a aparecer el nombre de ese docente con la condición de POP, que está ocupando otra posición. Y si alguien ocupa su posición, también va a generar el POP, porque cuando termina el docente de estar en esa otra posición, debe retornar a su cátedra original. En las cátedras combinadas debe aparecer primero la cátedra de mayor carga horaria. Es decir, si usted es un profesor de matemática y llega a una institución donde no hay muchas horas de matemática y se le va a combinar su cátedra, debe aparecer más horas en matemática que la otra asignatura que le van a asignar. Y por lo general debe ser de la misma área, o sea, matemática, con ciencias naturales, o sea, si estamos hablando del área científica, debe mantenerse preferiblemente. Ahora, no hemos encontrado profesor que está dando religión, profesor de matemática con religión. Pero ¿qué debe ocurrir en este caso? Debe tener, por ejemplo, puede tener 15 horas de matemática o 16 horas de matemática y las demás serían las de religión. En los casos de las cátedras internas, por diferentes causas, debe aparecer el nombre del profesor que ha estado ocupando la posición interina. La interinidad es importante y tiene su providencia legal. Hay docentes que llegan a una institución y son interinos porque están ocupando la posición de otra persona que puede haber estado en licencia y por lo general siempre se da por lo que sería la interinidad de un docente o una docente que está en licencia por gravidez, una docente que está por licencia de estudio o por cualquier otra modalidad. Llega el docente con esa interinidad. En el proceso de organización debe incluirse las vacantes que se produzcan por asignación de funciones. A esto nos referíamos de la providencia legal, que es el 257, de algún profesor del colegio como director o subdirector. Si un docente de una institución, la institución carece de director en ese momento o necesita un subdirector, se reúne el personal y asignan o recomiendan a un docente que va a ser asignado a esa posición que está en demanda, ya sea director o subdirector,
bajo el resuelto 257. Más adelante, vamos a quedar hasta aquí. Más adelante vamos a continuar con lo que son procedimientos para la elaboración y aprobación de las organizaciones escolares. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.